Algo que el pueblo argentino ha reconocido siempre es la intervención del Perú por intermedio del presidente Belaúnde. Es el único país que los apoya en todo. Cuando viene el problema de las Malvinas, ellos se dan cuenta que América Latina no es ellos, que el único país que surge para ayudarlos es el Perú. Entonces, las Malvinas eran peruanas. Cuando Inglaterra invade las Malvinas y se anexa a las Malvinas, Buenos Aires reclama posesiones y títulos. ¿Dónde estaban los títulos? En el Perú. El PBI hoy día de las Malvinas es el más alto del mundo. Tampoco las situaciones estaban buenas y había una gran oposición del APRA, de las izquierdas, contra Belaúnde en ese momento. Como había participado en la parte diplomática y había fracasado, bueno, ahora ayudan en la parte militar. El precio de las muertes totales de argentinos se dan con el hundimiento de más de 320 personas. Van las Naciones Unidas, se congela el tema hasta el día de hoy. Con todo eso ya se sabía que iban a perder, ¿no? Sí, a raíz de las Malvinas, todo el Congreso apoyó 100% a Belaúnde. ¿Qué pasa con Chile? ¿Qué rol juega Chile? Chile fue fundamental. Lo dijo la Thatcher cuando fue a visitar a Pinochet en su arresto domiciliario. Desde la perspectiva chilena uno podría decir, bueno, haría sentido. A raíz del apoyo del Perú a Argentina, las relaciones Perú con Inglaterra estuvieron congeladas más de 20 años. Claro, lo que uno asume y entiende es que claramente los países tienen intereses. Queridos amigos, ¿cómo están? Soy Miklos Lucas y tengo el placer de contar hoy con la participación de Víctor Andrés García Belaúnde, un destacado escritor, político, abogado peruano. Él se graduó en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, posee estudios de Derecho en la Universidad de Valladolid en España, ha sido una figura muy reconocida en la política peruana, ha sido diputado, congresista en 3 ocasiones, todo el mundo lo va a conocer, es también una figura histórica del Partido Acción Popular. Y hoy vamos a hablar sobre uno de los libros que he escrito, que es La intervención del Perú en la controversia de las Islas Malvinas, publicado en 2022. Y ese va a ser el tema con el cual vamos a partir esta conversación. Víctor Andrés, qué placer tenerlo aquí en este programa. Muchas gracias por la invitación. Para mí ha sido una gran sorpresa que este canal, este periodista o escritor también ampliamente conocido y famoso, me inviten a este programa a hablar de un tema específico que ha sido muy importante, fue muy importante en el Perú en su momento, pero que después, de alguna manera, fue relegado por otras noticias que siempre llaman la atención mucho más que una intervención peruana de hace 30 o 40 años. Efectivamente. Y bueno, pues simplemente la gente sabe que el tenor de este programa es no entrar a la controversia política, porque controversia política la vemos todos los días. Este es un programa de cultura y entendemos que todas las personas, a pesar de sus ideas, tienen cosas valiosas que aportar, tienen conocimiento, y ese es el espíritu de Piensa Más. Así que hoy vamos a hablar sobre un evento histórico que es la intervención del Perú en la Guerra de las Malvinas, o las Islas Falkland, como lo dicen los británicos. Pero quisiera dar un poquito de contexto, entrar un poco antes, ¿no? ¿Qué es lo que había sucedido en Argentina? ¿Cómo llega la Junta Militar? ¿Cómo sucede eso, querido Víctor? Bueno, yo creo que es muy interesante el contexto de la época, porque hay que recordar que el año 68 el presidente Belaúnde sufre el golpe de Estado de Velasco. Velasco lo deporta de un avión de APSA, Aerolíneas Peruanas, de un DC-8 inmenso, solamente el único pasajero era él y los policías que lo custodiaban, y lo llevan y lo deportan a Argentina. Lo botan del país y lo deportan a Argentina. Eso fue en octubre, el 3 de octubre, ¿no? 3 de octubre del año 68. Llega a Argentina. En Argentina estaba todo listo para retenerlo. Era la dictadura de Onganía. Había pues una hermandad tremenda entre las dictaduras de la época. Sobre todo con la Argentina siempre ha habido mucha vinculación. Las Fuerzas Armadas peruanas con las argentinas. Y Belaúnde se queda ahí. Belaúnde hace declaraciones, lo mandan callar, lo vigilan, en fin, le dan un alojamiento, le prestan un alojamiento en el Hotel Presidente, que está en la avenida famosa, esta avenida... El 9 de julio. 9 de julio. La familia del Hotel Presidente le dice: oye, usted es presidente del Perú, le vamos a prestar una suite el tiempo que usted crea conveniente. Belaúnde está ahí de precario, no tenía dinero en el bolsillo. Su hijo llega después de Lima cerrando su cuenta corriente del Banco Vice con $200 que era todos sus ahorros. Ah, bueno. 200. Promisorio futuro. Y entonces Belaúnde empieza a hacer declaraciones y convoca elecciones en el Perú. Le correspondía ya por la fecha, 10 de octubre más o menos. Y
Con ese dinero va a Braniff, a la compañía aérea Braniff, que ahora es American Airlines, y a comprar un pasaje para regresar de Buenos Aires a Lima. Sube el avión, los militares le dicen no, el avión no despega. Si usted no baja, el avión no sale. Claro, entonces 190 pasajeros, al final no podía quedarse ahí mucho tiempo, se ve obligado a bajar del avión y le dicen usted no regresa al Perú. O sea, lo retienen en Argentina. Entonces al final negocia con ellos, con la dictadura militar, y toma un avión y ya se va a Nueva York. Donde llega a Nueva York, hace declaraciones y lo contratan la Universidad de Harvard. Entonces, esto fue una etapa traumática de Belaúnde en Argentina con la dictadura en esos momentos, ¿no? Defenestrado el poder y la dictadura argentina lo retiene y lo veja, lo humilla, lo ofende con el ánimo de que no haga nada, ¿no? Claro, y solidarizarse también con la dictadura de Y Velasco. totalmente de acuerdo con la teoría de Velasco. Pasa el tiempo, llegamos al año 82, se produce el conflicto de las Malvinas y el único que se presenta a ayudar a la Argentina es el Perú, Belaúnde. Y ahí... Los propios militares que lo votan, que lo retienen, que lo ofenden, que lo humillan, se ven obligados y sorprendidos, digamos, como el presidente Belaúnde, ya democrático, ya ha vuelto a la presidencia después de la dictadura peruana, sigue la dictadura vigente argentina y luego ellos le agradecen todo y conversan con él y negocian una ayuda militar y antes una ayuda diplomática, ¿no? Claro, entonces en esta primera parte lo que rescatamos es que uno de los protagonistas de su libro y también algo que el pueblo argentino ha reconocido siempre es la intervención del Perú por intermedio del presidente Belaúnde. Hay que recordar que Argentina siempre ha sido un país muy vinculado a Europa. Era la Europa de América. Esa es la cuestión geográfica, esa costa del Atlántico. Y además la inmigración inmensamente grande europea, italiana, básicamente española, alemana, pero en ese orden. Pero entonces siempre, y ambas ellos se han sentido muy europeos. Cuando viene el problema de las Malvinas, ellos se dan cuenta que América Latina no es ellos no están en América Latina, no, excepto el Perú. Es el único país que los apoya en todo. Hay declaraciones por allí, pero no hay una intervención ni hay una decisión firme de apoyar a la Argentina. Claro. Ahí se da cuenta que está muy aislado de América Latina y que el único país que surge para ayudarlos es el Perú. Si me permite entonces complementar lo que ha dicho, es muy cierto, ¿no? La costa del Atlántico, no solamente, vamos a decir, lo que eran las Provincias Unidas de La Plata, que después se convierte en el Virreinato de La Plata en 1776, Virreinato de Nueva Granada en el norte que había aparecido antes, Caracas y Buenos Aires son los puntos por donde entran, por ejemplo, los nuevos espíritus de libertad desde los Estados Unidos con la Revolución Americana, la Revolución Francesa, y ahí inicia el espíritu independentista, pero por esta costa del Atlántico. Y como bien señala, Argentina, con esta enorme inmigración italiana, con esta enorme inmigración española, ¿no? Es una especie de faro europeo dentro de Sudamérica. Y hablando del virreinato, por eso, por ser Argentina parte del virreinato del Perú hasta que se crea el virreinato de La Plata, que se crea por la penetración portuguesa que venía al frente y que ya los portugueses habían hecho la colonia, ¿no? Portuguesa de al frente, que es lo que es la ciudad de Colonia en Uruguay, habían llegado ahí ya. Entonces, ante ese miedo y ese temor, se crea el virreinato y al jefe militar de la audiencia de Buenos Aires prácticamente se le pone de virrey para contener un poco a los portugueses que estaban llegando en masa, ¿no? Entonces, bueno, hasta antes de eso, todo era Perú. Entonces, las Malvinas eran peruanas. Eran peruanas, qué curioso. Cuando yo le he dicho eso en Argentina, me dijo, pero ¿cómo? No, las Malvinas eran peruanas. Tan es así que en el año 1833, cuando Inglaterra invade las Malvinas y se anexa a las Malvinas, Buenos Aires reclama, claro, no tenía mucha presencia en las Malvinas, pero reclama posesiones y títulos. ¿Dónde estaban los títulos? En el Perú. Claro. Y ahí ellos se comunican con el Perú a través de los cancilleres y le piden al Perú títulos para demostrar que eso es de ellos. Claro. Y el Perú le manda títulos. Y el famoso plano
o mapa, mejor dicho, de las Malvinas de 1700 y pico, es un plano peruano, que acá estaba en el Perú y que se envió. En esa época no había fotocopias, había que hacer todo a mano, las copias se hacían a mano, pero ese plano, que es histórico y famoso, es un plano que estaba en los archivos del Perú. Y es interesante porque ya en 1833 ya podemos sembrar la semilla del inicio del conflicto. Por un conjunto de islas, porque no solamente son las islas Malvinas o Falkland, como se conoce, ¿no? En inglés, también están las islas de Georgia del Sur, las Sandwich del Sur. Así es. Y es un conjunto de islas que tienen una importancia estratégica porque están ubicadas en el Atlántico Sur. Bueno, hasta ahora siguen siendo muy estratégicas, inclusive ahora parecería que han inclusive encontrado petróleo y otra serie de minerales, o sea que claro. Sigue siendo, o sea, el PBI hoy día de las Malvinas es el más alto del mundo, porque son muy pocos pobladores para la riqueza que existe. Efectivamente. Entonces era un conjunto de islas que fueron reclamadas por España, por Francia, por el Reino Unido, en este caso Argentina. Ocurre que cuando los británicos se instalan en las Islas Malvinas, les dicen a los colonos que eran argentinos, bueno, lo que se podría decir argentinos en ese momento, que se quedaran, que no se fueran para que pudieran seguir trabajando en la isla, pero esto obviamente después va a generar un caldo de cultivo porque Argentina nunca va a renunciar a esa. Ese es un punto importante. Argentina nunca va a renunciar, es un tema de orgullo nacional. Argentina ha tenido, aparte desde su guerra de independencia, muy pocos conflictos, y este para ellos es fundamental, y además legalmente tienen muchísimas argumentos que los respaldan, y es la última colonia europea en América. Interesante, otro dato. Es la última colonia europea, ya América se ha descolonizado, claro, excepto, es el punto, es el punto negro en toda esta continente que se ha emancipado, ¿no? Entonces, eso se va a mantener siempre. Y lo que pasa es que Argentina, insiste, Inglaterra no le da la gana de soltarla. Inglaterra llega a acuerdos con China para devolver Hong Kong, pero no quiere llegar a acuerdos con Argentina para devolver las Malvinas, como tampoco parecería que tampoco quieren hacer lo mismo con Gibraltar, aunque hay conversaciones más bueno, ese es otro punto, ¿no? El peñasco del Gibraltar en el sur de España, que es un tema, es una púa en el corazón de los españoles. Pero que no, para los españoles no son tan conscientes o tan apasionados o exigentes con Inglaterra como lo es el argentino con Inglaterra en el tema de las Malvinas. Son dimensiones diferentes. Efectivamente. ¿No? Bueno, entonces ya hemos sentado los orígenes históricos de este conflicto, muy someramente. Vamos a entrar un poquito al contexto previo, ¿no? Tanto en Argentina como en el mundo. Yo le doy el contexto global y usted me lo complementa con lo que estaba pasando en Argentina y en Perú. 1975 acaba la guerra de Vietnam. Se inician los acuerdos de Helsinki, que es una especie de descalamiento de lo que era la Guerra Fría, que había entrado un conflicto, ¿no? Este gran conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y como que se enfría un poco las tensiones, ¿no? Que habían llegado a un punto crítico en 1962 con la crisis de los misiles en Cuba. Bueno, a partir del 75 en adelante la Unión Soviética y los Estados Unidos bajan las tensiones, pero ocurren una serie de desgracias. 1979 la revolución iraní, donde cae el régimen de Pahlavi, el Shah Pahlavi, y ingresan Reza Pahlavi, efectivamente, y entran, ¿no? los ayatolas, ¿no? Después, apoyados por Europa y Estados Unidos. Efectivamente, hay que hablar. Sí, es un punto muy importante. Y el Shah lo botan de Nueva York, que está en un hospital a pedido del ayatola. Esto es un muy buen punto para los que quieran recordar qué es lo que ha estado pasando ahora. Estados Unidos, su política externa ha sido siempre muy mala. Cómo han estado, obviamente, ahora tratando de apoyarlo, ¿no? Entonces, la revolución iraní. Esto obviamente genera un aumento muy fuerte en el precio del petróleo, también el ingreso de la invasión de la Unión Soviética a Afganistán, que también genera tensiones, y es un periodo de crisis porque los precios del petróleo van a subir. Y entramos a la década de los 80, guerra Irán-Irak, más crisis de petróleo, la economía global andaba hecha un desastre. En ese contexto, América, ¿no? Nuestra región, estaba sufriendo una gran crisis económica. ¿Qué es lo que pasaba en el Perú y qué es lo que pasaba en Argentina? El Perú en los años 82 también tenía problemas. Hay que recordar que venía la corriente del Niño y la gran crisis europea de los minerales. La plata bajó a
$4 la onza. Sí, O los sea, commodities en un precio bajísimo. no es fácil. Para el Perú es una cosa complicada. Bueno, cuando se produce, hagamos un poquito de historia ya entrando al tema, cuando se produce la invasión o la toma de Argentina, va con la tropa y invade la Falkland o las Malvinas y la reivindica. Claro. Un hecho que tenía, bueno, algún tipo de razón, pero claro, acá la razón de la fuerza era mayor que la razón de las ideas. Argentina estaba en una situación difícil porque Galtieri, que era el general presidente de la Él Junta, había ingresado en diciembre del 81, ¿no? Era un presidente Así fresquito, es. vamos a decir. Pero hay que reconocer que hay papeles que demuestran que la Marina y las Fuerzas Armadas argentinas siempre pensaban en este tipo de actitudes, ¿no? La venían planificando el año 75 más o menos, hay papeles que tenían ya un plan para hacerlo, pero que no se atrevían por diferentes circunstancias o no les convenía. Cuando llega Galtieri y cuando se dé cuenta que el gobierno militar está muy debilitado, ellos deciden dar este paso, que fue un paso que no se consultó, que lo hicieron sin que nadie lo sepa, y el mundo se enteró al día siguiente. Lo hacen en una situación para ellos muy difícil políticamente y económicamente. Eso quería muy brevemente, porque se aduce en uno de los argumentos a favor, bueno, en el caso de Argentina, que Galtieri gatilla la invasión de las Islas Malvinas por la enorme crisis económica que está, o sea, como que quería generar un sentimiento de unidad nacional. ¿Eso es correcto? Sí, yo creo que es parte, yo creo que es parte. Y por otro lado, lo que no se dio Galtieri, porque no parece que no pensaba mucho en el contexto ni en el futuro, es que Inglaterra también tenía problemas. La señora Thatcher estaba con una popularidad muy baja, no tan baja como la señora Boluarte, que eso es imposible. Eso no se logra ni siquiera con esfuerzo. Pero sí estaba también muy cuestionada Inglaterra, ¿no? Y por otro lado el Perú tenía la crisis económica, el niño, qué sé yo, no sé si el niño fue antes o después, pero en todo caso por ahí estaba. Pero lo cierto es que en el Perú tampoco las situaciones estaban buenas y había una gran oposición del APRA, de las izquierdas, contra Belaúnde en ese momento, o sea, y había crisis económica también. Hay que recordar que en esa época fueron expropiados bancos en España, el caso Macesa, y en México. Sí. O sea, y en Perú cerró el Perú cerró el Banco Comercial del Perú. Así o sea, había un problema financiero en el mundo. Un problema financiero global, crisis financiera, falta de liquidez, Así es. Precio de los commodities por el suelo, precio del petróleo por el cielo. Así es. Era todo un desastre. Así es. ¿No? Entonces, ante eso, cuando Belaúnde se entera de la invasión, entonces él le llama a sus embajadores. Tenía embajadores, Hoyos Osores en Buenos Aires, pero hay que ver el nivel del Perú en ese momento. Hoyos Osores en Buenos Aires, que era un hombre brillante y talentoso, tenía a Aramuru Menchaca, Inglaterra, que no había llegado todavía, pero estaba nombrado, que era un gran jurista, y tenía en Washington a Fernando Schwal, que era también un gran político. O sea, tenía 3 personas, y canciller Arias Estela, gran nivel. Claro. Primer ministro, Ulloa, gran nivel. Ministro de Guerra, el Gaucho Cisneros. El Gaucho. El Gaucho. que fue uno que insistía o apoyaba mucho cualquier intervención, y además quería inclusive mandar soldados y tanques. Bueno, entonces hay que recordar que ese es el plantel o el nivel de autoridades peruanas, que si las comparamos pues con lo que hay hoy día, te das cuenta pues que no lo hagamos. No lo hagamos mejor. Entonces Belaúnde llama allí a Reagan, pero primero llama a Argentina y preocupado por el tema, y les dice, bueno, quizás nosotros podemos hacer algo. Entonces Galtieri le dice, esas llamadas están todas registradas en mi libro, ¿no? Le dice, bueno, yo encantado que el Perú pueda ayudar. Entonces Belaúnde llama a Reagan. Reagan está de vacaciones, estaba en estas casas que ellos tienen fuera de Washington, y le contesta, y lo llama por encargo del presidente Reagan, Hay, el general Hay, que era secretario de Estado americano, pero un general de 5 estrellas. Altísimo rango, claro. Un general héroe de la guerra de Corea. Era un hombre que conocía muy bien el mundo militar, y además era un hombre inteligente, Alexandre Hay. Entonces le dice esto. Bueno, le dijo, por supuesto que sí. Usted tiene la mejor opción para
a proponer. Entonces Belaúnde empieza a trabajar para ver cómo llega a acercarse. En primer lugar, pide una tregua, porque ya parecería que había un anuncio de que la escuadra de guerra de Inglaterra ya estaba saliendo hacia las Malvinas. Entonces eso ya era peligroso. Entonces empiezan unas conversaciones que duran pocos días para detener la guerra y finalmente Belaúnde hace una propuesta de 5 o 6 puntos para lograr la paz. Una de las propuestas interesantes era que se deje que Inglaterra se retire de las Malvinas. Bueno, ya no estaban, pero estaban en camino la escuadra, grande escuadra inglesa. Y que no llegue y que los argentinos que están invadiendo la isla se retiren. Así es. Y que la isla quede en manos de 4 países. Como garantes, vamos. Como garantes. Y eso se negocia y se trabaja. Argentina tacha a Estados Unidos y entonces ponen a Canadá. Entonces está por 2 países por Argentina, puestos por Argentina, Canadá y Alemania. Puestos por Inglaterra, perdón, porque Inglaterra plantea Estados Unidos, no, Argentina dice que no. Entonces Inglaterra cambia Canadá y Alemania. Y Argentina propone a 2 países que no tachan los ingleses, Perú y Brasil. Entonces el Perú iba a ocupar las Malvinas. Iba a administrar las Malvinas. Iba a volver después de 150 años a las Malvinas. Y entonces todo eso se aceptó. Pero y aceptó Inglaterra. Y lo interesante acá es que Belaúnde llama a Galtieri, 2 de la mañana de hora de Buenos Aires, y le dice, oiga, señores, general, porque además Galtieri trataba a Belaúnde como arquitecto. A veces le decía presidente, a veces le decía arquitecto. Y entonces Belaúnde también le decía general. Claro. No le decía presidente, general, ¿no? Para que se mantenga su nivel, digamos, ¿no? Para que no se autoestime, ¿no? Y entonces ahí le dijo, oiga, general, yo he convencido a los americanos y ellos han convencido a los ingleses para que lleguen a este acuerdo. No están muy convencidos los ingleses del acuerdo. Yo le pido a usted que decida ya, ahora, que decida, porque esto se firma y mañana lo anunciamos. Belaúnde inclusive había pedido a las 8 de la mañana una conferencia de prensa y con honores y con alfombra roja a la puerta principal para anunciar la paz. Entonces, ¿qué dice Galtieri? Oiga, arquitecto, no me apure, no me presione. Yo también tengo mi Senado. ¿Cómo? ¿Usted tiene su Senado? Sí, yo tengo mi Senado. O sea, ¿el Senado qué cosa era? Su cúpula militar. Claro. Su cúpula militar, ese era su Senado. Yo hemos esperado 150 años. Podemos esperar un tiempo más. Claro. Eso ya refleja una actitud ya de no dar marcha atrás. Entonces dije, oiga, esto se va a frustrar, general. Yo se lo puedo decir. El señor Hay lo he notado muy preocupado porque le ha costado mucho convencer a los ingleses. Bueno, yo mañana le contestaré. Bueno, mañana 24 horas más. En esas 24 horas hunden el Belgrado y no hay nada. Ahí vamos a ir ahí, porque ahí hemos tocado temas bien interesantes. Seguir dando un poco de contexto, habíamos hablado de la situación en Argentina, de la situación en Perú. La situación del Reino Unido que usted correctamente menciona era una situación de, bueno, Margaret Thatcher que entra al poder en 1979, se elegía primer ministro. Dígame que me... Hace unas reformas que son a veces impopulares, pues. Claro. Bueno, ella viene con este modelo hayekiano. De hecho, se conoce el dúo Reagan-Thatcher, ¿no? Como el dúo que promueve el neoliberalismo. Las políticas estas de austeridad fiscal, privatización de empresas públicas, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Inversión extranjera, etc. Thatcher tenía una situación difícil, venía del Partido Conservador, y esta invasión que ocurre el 2 de abril del 82, ¿no? Cuando 10.000 soldados argentinos ingresan a las Malvinas, y esto gatilla, obviamente, y encuentra una oportunidad ahí para responder. Ahora, entonces... Y además invaden y toman las islas sin ninguna resistencia. Porque no había fuerza armada, había unos cuantos policías y nada más. Así es, exactamente. Cosa muy pequeñita, ¿no? Fue una cosa fácil, finalmente. Efectivamente. ¿No? Entonces, solamente digo esto porque dar a entender que la situación en el contexto internacional era muy difícil en términos económicos. Había una crisis económica fuerte en Argentina, había impopularidad también en el Reino Unido, en el Perú, ni hablar, también estamos en una situación difícil. Hay que recordar, una cosa, y usted me corregirá si es que es correcto esto. Argentina estaba alineada con los Estados Unidos en la Guerra Fría. Total.
Es decir, ellos tenían una vertiente derecha. Exactamente. Y esto es lo que sorprende este veto. Y lo sorprende a ellos. Efectivamente. O sea, Galtieri era tan bruto que no se da cuenta que Estados Unidos siempre iba a estar al lado de Inglaterra antes que en Argentina. Eran amigos y socios, sí, pero... Siempre, ¿no? Inglaterra era la madre patria. La special friendship. O sea, eso no se... La madre patria, pero eso sucede en todas partes. Ha sucedido en los últimos 100 o 150 años, desde que Estados Unidos superó sus problemas internos y su independencia, siempre han sido un mugre. O sea, es absurdo que Galtieri no pensase que en este conflicto Estados Unidos se iba a poner siempre al lado de Inglaterra. Efectivamente. Entonces, para los dos países fue una oportunidad de buscar rédito, vamos a decir, político interno, ¿no? Popularidad doméstica que estaba bastante baja. Ahora, abril, entonces, 2 de abril de 1982, la invasión, y aquí van a ocurrir una serie de eventos, ya he adelantado algunos. ¿Tiene alguna cronología general o alguna serie de eventos o cosas que usted pueda ir hablando de la guerra? ¿Cuáles fueron las principales batallas? Yo lo puedo ir ayudando si es que... Bueno, había que evitar que la escuadra de tareas, que así creo que le llamaban, de la Tache llegue. Cuando llegó empezó los bombardeos, empezó la invasión, la ayuda de los satélites, que era muy importante, de Estados Unidos. Estratégica, de Estados Unidos. Usaron también una base chilena de punta. De ahí vamos a hablar también de... Sí. Entonces, la tecnología era diferente, los argentinos no estaban preparados, había mucho frío, no había logística, además no tenían logística. La Argentina estaba muy mal preparada. Sí. Tenía un armamento bastante anticuado. Así es. Entonces, ¿no? Entonces eran chicos todos de reclutas. O sea, era un ejército profesional contra un ejército amateur, ¿no? Inglaterra estaba totalmente preparada. Ahora bien, en el tema de Argentina... en los eventos. Cuando viene este problema, o sea, acá hay dos cosas interesantes. Primero, la intervención del Perú para la paz, que es una parte diplomática, que se logró, pero no se firmó. Y este idiota de Galtieri se demoró. Iba a aceptar, pero quería consultarlo, quería tener visto bueno. Entonces, eso fue fatal, porque aprovechó ese punto intermedio, ese descanso para intervenir y para frustrar el acuerdo de paz, que ellos no querían el acuerdo de paz, porque la escuadra de tareas ya estaba en camino. Y luego, cuando ya llegan a las Malvinas, entonces Galtieri llama a Belaúnde, es una cosa interesante, y le dice: arquitecto, quiero mandarle a mi gente para que le explique cómo está... ¿cuál es la situación? Yo le dije: no se preocupe, general, no me mande a nadie, yo conozco la situación. Los Estados Unidos me están informando todo, mis embajadores me informan todo, en Londres y en Washington. No se preocupe, usted está en guerra, usted no puede desprenderse de su gente. No, le voy a mandar a mi secretario, Henry Iglesias, y a fulano de tal. No me mande a nadie, porque yo conozco la situación. No, quiero que vayan y usted lo reciba, porque van a explicarle toda la situación. Bueno, dije: si quieren vengan, pues. ¿Cuándo pueden venir? Pues si quieren vengan mañana. Ya, van a estar a las 10 de la mañana, van a llegar en el avión, un avión militar. Yo, no se preocupe, yo voy a dar órdenes para que los reciban. No se preocupe, yo los voy a recibir. Pero insisto, yo conozco la situación. No pierdan ustedes tiempo, están en guerra. Falta de conexión con la realidad, ¿no? No. Es que Belaúnde sabía que venían a pedirle pertrechos de guerra. Belaúnde se dio cuenta de que no era para explicarle, no. Para algo venían. Venían a pedir. A pedir. Ya, como habías participado en la parte diplomática y habías fracasado, bueno, ahora ayúdame en la parte militar. Entonces llegaron del aeropuerto rápidamente al palacio, Belaúnde los recibió. Ahí está la fotografía que se publicó, una sola fotografía que se publicó en El Peruano, donde están Belaúnde con 3 o 4 generales argentinos, y el embajador argentino en Lima, que era almirante retirado, Sánchez Moreno. Bueno, presidente, queremos submarinos, barcos, aviones, etc.
Entonces Belaúnde dijo, fíjese, dije, submarino es imposible porque la costa chilena es muy larga, no van a pasar. Exacto, y por Panamá. Barcos, y por No, Panamá deja Estados imposible. Unidos, exacto. Así que le dije, eso de ninguna manera. Aviones, oiga, yo no le puedo dar los Sukhoi, porque solamente en Sukhoi hay 2 países en América que tienen Sukhoi, Cuba y el Perú. Y Cuba no los va a ayudar y el Perú serían peruanos. Entonces eso es evidente. Además, ustedes no conocen los Sukhoi, no tienen pilotos para los Sukhois. Entonces, lo que le puedo mandarle son los Mirage. Entonces dije, queremos un Mirage. Pero el Mirage peruano era el Mirage 5, ellos tenían el 3. ¿Por qué? Porque los Mirage argentinos no llegaban a las Malvinas por falta de combustible. Las Malvinas están muy lejos del continente. Entonces dije, entonces necesitamos sus Mirage. Porque sus Mirage sí llegan, van y vienen. Salen de Bahía Blanca, van a las Malvinas y regresan. En cambio, los nuestros no. Necesitamos que usted mande sus aviones y además nos fabriquen tanques especiales para cambiar de tanques a los viejos Mirage 3 que tienen ellos y poner tanques más grandes para que puedan hacer lo mismo. Todo eso se hizo en muy poco tiempo. Se le mandó Mirage y los Mirage estaban en... ¿Cuántos fueron? 6, creo. 10. 10. Estaban algunos básicamente estaban en Chiclayo, volaron a La Joya, en Arequipa, ahí les cambiaron las banderas, los pintaron con bandera argentina, logos argentinos, y llevaron ahí un Búfalo que llegó tanques muy grandes que se fabricaron allá. O sea, los tanques de repuestos de nuestros Mirage se los prestamos a ellos para que los cambien, ¿no? Porque no hubo tiempo de hacerlos. Todo eso se hizo en La Joya. Y de La Joya sale esta flotilla con 2 aviones Búfalos que llevaban todos los pertrechos, Exocet. A los misiles. Exocet franceses, recién comprados y no probados. Claro. Costaban $3.000 cada una, después subieron a $30.000 cada uno. Así es. Porque tuvieron éxito. Y los Exocet tienen un rol importante en esta... Muy importante. Ahorita lo vamos a decir. Muy importante. Y entonces la flotilla sale de La Joya y como no podían irse directo por los radares chilenos de Antofagasta y de Arica, que los iban a detectar, se da toda una vuelta por Madre de Dios, por atrás, pasan por atrás de Bolivia, por Santa Cruz de la Sierra y llevan a Tandil, que es la base aérea de ellos. Pilotos peruanos y allá les entregan a los argentinos, que los argentinos conocían el Mirage, o sea, no era muy difícil, y ahí participan. Se dice que también han participado pilotos peruanos. Yo no creo, no tengo pruebas de eso, pero en la tierra salió la información de que los pilotos peruanos habían participado con estos aviones en las Malvinas. Hay un gran evento, un evento importante, que es el primer gran evento de esta guerra, que es el hundimiento del crucero El Belgrano en mayo, ¿no? A partir de un misil que le había lanzado el Conqueror, un submarino británico. Fuera del área de combate. Fuera del área de combate. Eso hay que tomarlo en cuenta, digamos, sí, porque no había salido del área de combate. Por ejemplo, estaba fuera del área de combate, o sea, estaba en alta mar, no había entrado al área de combate y sin embargo, aún así, que se supone que son tierras o navegación neutras, pacífica, neutras, ahí lo hunden, lo cual fue la intención, ahí manifiesta de perturbar el acuerdo de paz, ¿no? Efectivamente. Y esto es importante porque 1/3 de las muertes totales de argentinos se dan con el hundimiento del más de 320 personas, creo que mueren, ¿no? Pero Argentina le devuelve la mano al Reino Unido y aquí entran los Exocet, ¿no? Exactamente. Pero quiero hablar sobre, por ejemplo, sobre el Belgrano, ¿no? Belaúnde se entera del hundimiento del Belgrano, llama a Galtieri. Y acá es una conversación muy interesante. Le dice, hola general, ¿cómo va todo? Porque no le habían contestado. Claro. Bueno, estamos pensando, pero me dicen que ha habido un ataque al Belgrano. ¿Belaúnde sabía? Sí, estoy informado. Pero ¿cómo está? No, bueno, están creo que está al garete. Al garete. Esa frase es importante, al garete, porque ellos la han borrado. Nosotros no la hemos borrado. Ellos han borrado esa frase, el garete. No estaba al garete, se estaba hundiendo. Ya no estaba al garete. Claro. Se estaba hundiendo. Y Galtieri o no lo sabía o no lo aceptaba. Yo creo que haber sido lo segundo más probable. Entonces Belaúnde decía, pero, se está hundiendo, hay muchas víctimas. No, está al garete. Entonces,
Belaúnde dice, bueno, yo entiendo su situación, yo se lo había advertido, yo le había dicho que esto podía pasar. Yo creo que hay que ver la manera de retomar esas negociaciones. No hay tiempo, eso es muy doloroso y no quiero tocar el tema en este momento. Bueno, total, no se tocó el tema, se acabó la conversación y luego viene lo del Sheffield. Y que fue poquitos días después. Así es. Y luego ya no quiere hablar a Argentina de ninguna fórmula de paz, cuando ha podido utilizarla ya con el Belgrano al garete, entre comillas, pero tampoco quisieron. Y entonces, ¿qué pasa? A la final, cuando ya no quieren hablar, ellos cometen su segundo o tercer error, recorrer a las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas sabemos que todo se paraliza. Claro. ¿Y quién estaba en las Naciones Unidas? Pérez de Cuellar, que estaba conversando en secreto con Schwal en Washington. Eso se ha sabido después. No podía hacerlo porque era el secretario de las Naciones Unidas, era un hombre neutro, pero él estaba advirtiendo a Schwal también lo que podía pasar. Y entonces van a las Naciones Unidas, se congela el tema hasta el día de hoy. Así de burocrático. Así de burocrático. Bueno, entonces pasa este hundimiento del Belgrano, después la Fuerza Aérea Argentina hunde al destructor Sheffield. Así es. Con estos famosos era muy misiles. Moderno, además. Era muy moderno, con estos misiles Exocet, ¿no? Que prueban que prueban su valor en el mercado bélico. Porque era un arma nueva, un prototipo que nadie conocía, que el Perú lo había comprado de pura casualidad. Y bueno, dijo, ¿qué pasa? Eran de fabricación francesa. Y después ya va a empezar, una vez que acaban estos conflictos por parte de marinos, ya entra la parte, la etapa terrestre, vamos a decir, con la ocupación, San Carlos, que es el este de Malvinas, y de ahí van a suceder una serie de batallas, Goose Green, etcétera. ¿Cómo va ocurriendo este avance? Porque es más o menos un mes, bueno, un mes cuando y medio, desembarcan los ingleses ya ahí se va y ven la orfandad y la falta de apoyo, el frío, estaban abandonados los argentinos ahí, muchachos muy jóvenes que se morían hasta de frío, más se morían de frío que de balas. Entonces, con todo eso ya se sabía que iban a perder, ¿no? Efectivamente. Si ellos han desembarcado, ya perdían. Ellos tenían que evitar que desembarquen. Una vez desembarcados, ya perdían. Era un ejército profesional con mucha tecnología, con reclutas. La superioridad militar del Reino Unido es incuestionable. Sin embargo, Argentina hizo lo que pudo. Su bombardeó, su aviación funcionó bastante bien, con aviones peruanos. Claro. Funcionó bastante bien. Los destrozos que hicieron fueron con la aviación, nada más. Yo creo que Argentina, su aviación se luce en la guerra de las Malvinas, no su ejército. Y la Marina no, porque eran barcos obsoletos. Tenían un portaaviones que casi ni caminaba. O sea, moverlo hubiese paralizado la economía del país. Así es. Y en el caso del ejército argentino, soldados, como usted bien dice, reclutas, mal alimentados, mal pertrechados, mal equipados, en una situación también de desmoralización, ¿no? Por lo que está ocurriendo dentro del país. La falta de conducción de Galtieri también, que un liderazgo bastante Galtieri tenía errático. Fama de borracho. Ahí está. Tenía fama de borracho. Tenía fama de que en la noche tomaba demasiado, ¿no? Nunca se acostaba sin alcohol, digamos. Eso es lo que decían en su momento, ¿no? O sea, tenía sangre en el alcohol. Sí, así. Y no era un hombre mayormente inteligente. Y yo creo que allí la cúpula militar le hace mucho daño, y le hace mucho daño el canciller que tenía, ¿no? Que no entendió bien lo que estaba pasando. O sea, no era un buen profesional. Era un hombre muy ligado a los militares. Dependía mucho de los militares. Y eso es fatal. La Cancillería no puede depender de los militares, pues tiene que depender de políticas exteriores de la nación como tal, ¿no? Entonces yo creo que hay varias circunstancias que complicaron el tema, ¿no? Bueno, entonces ahí, a pesar de la valiente resistencia de los soldados argentinos ante un ejército que era claramente superior, mucho mejor preparado, finalmente se ocupa la capital, Port Stanley, se acaba la guerra, eso es creo principio de junio de haber sido. Sí. Y Galtieri ya, obviamente, no solamente le queda renunciar. Esto destrozó la estabilidad
de Argentina, ¿no? Efectivamente. Esto O sea, va a gatillar, de hecho, la así es. caída del régimen Así es, de la exactamente, dictadura, ¿no? exactamente. Ese es el impacto. Y por otro lado, desde el Reino Unido, eso le garantiza a Thatcher una popularidad masiva. Es justo, exacto. Es la dos Unos caras de la caen moneda. y otros, Efectivamente. y otros se establecen. Y Thatcher va a ganar las elecciones el 83, el 87, Así se es. convierte en la Así primer es. ministro más con mayor Así. tiempo en Ella el acertó, para los argentinos fue fatal, pero para los ingleses fue un acierto la presencia de ella y la terquedad, la tesutez, la terquedad en seguir ahí. Una gran lideresa, hay que, más allá de así las es. críticas que se le puede hacer o las cosas Yo buenas. le cuento una anécdota. Yo fui con Belaunde, acompañé al presidente Belaunde a Argentina a la toma de mando de Alfonsín. Y al retorno a la democracia. Fue un año y medio 83, después. creo que ha sido 83, eso. creo. 83, 84. 84. Sí, ¿no? 84, bueno, por ahí. 83. Yo fui, lo acompañé, Belaunde se llevó a varios parlamentarios, porque hay que recordar que a raíz de las Malvinas, todo el Congreso, con todas sus variedades, apoyó 100% a Belaunde. El APRA, las izquierdas, entonces todo fue una cosa unánime de respaldo. El Perú se unió en torno a Belaunde y en torno a la Argentina. Y en torno a muy interesante. Si es que me permite, antes de contarme esa anécdota, porque creo que es importante. Países, obviamente, que tenían relación, vamos a decir, interés directo sobre esta guerra fueron Brasil, obviamente, ¿no? Perú, que habían sido propuestos por Argentina. ¿Qué pasa con Chile? ¿Qué rol juega Chile? A ver, porque acá hay también una controversia. En el caso de Brasil, empecemos por Brasil. Brasil. Brasil se puso de lado. Brasil dijo, si Inglaterra ataca el continente, nosotros saldremos. Bueno. Pero no iban a atacar el continente, pues, si el tema no era el continente. Claro. El tema no era el continente. Fue una salida, pues. Una maniobra de pelea, así es. Un pelé político. Así es. El garrincha. Claro. Más que pelea, garrincha. Un enganche, sí. Claro. El garrincha, ¿no? Dijo, no. Sí, pues. No sé qué. Nadie condenó a Inglaterra. Se ponían neutrales y decían que la fuerza no conduce a la victoria, en fin, una serie de cosas. Claro. Pero en el caso de Brasil, que Belaunde los llamó, creo que estaba Figueiredo, João Batista Figueiredo. Presidente. Militar, además, militar, de formación germana. Entonces, si atacan el continente, ya entramos todos, porque en el famoso TIAR, ¿no? Salimos a todos a defender el continente, pero si no atacan no pasa nada. Como diciendo, eso no es del continente, eso es de Argentina, no es de Argentina, eso es de Inglaterra. Claro. No tenemos por qué meternos con Europa. Fíjese, Brasil. En el caso de Chile no, fue mucho peor. Ayudaron 100% a Inglaterra. Claro. Y en este caso Chile, gobernado por el general Augusto Pinochet. Augusto Pinochet. Que entra el año 73 a través del... No, 73, claro, a la caída de Allende. La caída de Allende, sí. Y que también va a tener un... tenía 9 años en el poder. Efectivamente, son los regímenes militares de la época, ¿no? Pero ahí Pinochet era claramente... Pero Pinochet, que era militar, podía haber apoyado a los militares argentinos, y no fue así. Pero es que hay que ponernos en el lugar de Chile. Chile tenía una relación muy cercana con los Estados Unidos. Sí. Era como el aliado estratégico, ¿no? Está el tema de los Chicago Boys, todas las reformas económicas. O sea, Chile jugaba un rol importante dentro de la política iberoamericana para Estados Unidos. Tienen un problema de fronteras con el Perú y con Argentina, ¿no? Con Bolivia. Bolivia nunca fue una amenaza real, pero Perú y Argentina sí. Desde la perspectiva chilena uno podría decir, bueno, haría sentido. ¿Por qué no desde su perspectiva? A ver, acá hay dos cosas interesantes, ¿no? Primero, Pinochet dice que hay una alianza tradicional de Argentina, Bolivia y Perú. Claro, bueno, ellos siempre han alegado la confederación. No, fue una alianza en un momento que no se dio, o se dio a medias. O sea que no es exacto, ¿no? Y además no acabó bien. Efectivamente. Y que no se reanudó nunca. Bueno, parte de la guerra del Pacífico se alega la Confederación Perú-Bolivia. Es que ellos dicen que en la guerra del Pacífico los tres se unieron contra Chile y ahora iba a pasar lo mismo. Claro. Primero que Argentina nunca entró. Y para la gente que no sepa, guerra del Pacífico, 1879-1883. Así es. Es Bolivia... Entra Bolivia, dura un mes en la guerra y después nos dejan la guerra Chile, por más de 3 Bolivia años. Provoca la guerra del Pacífico porque le clava un impuesto de 10 centavos al salitre. Salitreas que le había entregado a Chile antes y que había fijado con él una serie de aranceles
que luego decide cambiarlos súbitamente y si no lo pagan, les embarga y les confisca sus bienes. Bueno, Chile invadió pues Antofagasta. Y este es uno de los pocos puntos donde peruanos y chilenos estamos de acuerdo. El origen de la guerra fue por estos impuestos. Así es, eso fue la torpeza de Bolivia y de su presidente Hilarión Daza, que era, bueno, terriblemente nefasto. Ajá. Lo mataron cuando regresó a dar explicaciones a Bolivia después de la guerra, ¿no? Bueno, lo asesinaron en el camino. Algo parecido le pasó a Sucre cuando iba a Quito, lo asesinan por saliendo de Popayán. Bueno, en fin. Entonces, aunque bajo otras circunstancias y otros personajes también, ¿no? En el caso de Chile, ellos dicen que primero que son aliados, tradicionalmente aliados y que van a trabajar juntos contra Chile, que son enemigos de Chile. Ellos dicen, eso lo dice Pinochet y Mateu, el general Mateu. Mathieu. Ahora su hija está, Evelyn Mathieu, que está, claro, está precandidata, Evelyn Matei. ¿Puede ser? Sí, ¿Matei? El general Matei, efectivamente. Sí, es la hija de precandidata presidencial. Puede ser, qué gracioso. Si nos equivocamos, el padre no era amigo del Perú, y la hija, no lo sé. Veremos. Tampoco. Bueno, entonces ahí lo que pasa es lo siguiente. Matei, hay declaraciones de Matei, hay un informe de Matei inclusive, que yo lo rescaté, en el cual dice todas estas cosas, que las había dicho Pinochet, y que si Argentina le gana a Inglaterra, si Argentina logra vencer a Inglaterra, se tira contra Chile con el tema del Beagle. Como el tema del Beagle todavía estaba... El estrecho del Beagle, ahí al sur, ¿no? Estaba en bandeja y había todavía ese problema. El paso entre Sudamérica y la Antártida. Así es. Dije, no, acá va a haber un problema y van a quedarse con él. Después van por el Beagle, ¿no? Entonces, después viene la Malvinas, entonces hay que pararlos. Y se entregan totalmente a Inglaterra. Inglaterra les da a cambio, después de la guerra, les regala prácticamente buques y armamentos. ¿Cómo fue el apoyo de Chile a través de una base, de la base de Punta Arenas, les dio apoyo. Era como tener... podían aterrizar ahí las aviones naves, y todo con la reabastecimiento. Y los hospitales para los heridos de guerra. Ajá, claro. O sea, todo. Era un portaaviones que tenía Inglaterra en Chile, frente a las Malvinas. Claro. Porque están frente a las Malvinas, más cerca está Punta Arenas de las Malvinas que Buenos Aires, solamente de las Malvinas. Una pepita, ¿no? Soldados argentinos, más de 900 murieron, fueron poco menos de 300 británicos, heridos más de 1.500. Qué buenas cifras manejas. No, he hecho mi tarea. Yo siempre Qué buenas cifras. Hago mi tarea. Porque a mí se me dan las cifras a veces, sí. Y bueno, la mitad más o menos de esos heridos son británicos, pero todos acabaron en Chile. Todos acabaron en Chile. Por algún motivo. Salían o llegaban, se quedaban, descansaban o regresaban o simplemente se curaban ahí. Claro. Pero Chile fue fundamental. Y no lo digo yo, lo dijo la Thatcher cuando fue a visitar a Pinochet en su arresto domiciliario en Londres. Eso es muy importante también porque ese apoyo se reconoce y es parte del juicio a Augusto Pinochet, la cercanía que tenía la amistad. General, sin su ayuda no hubiésemos ganado la guerra. Se lo dice la Thatcher a Pinochet. Entonces, ¿para qué más? Claro. ¿Para qué más pensar si ya lo dijo la Thatcher? Claro, y más allá de juicios que uno pueda hacer, lo que uno asume y entiende es que claramente los países tienen intereses. O sea, Inglaterra ganó gracias a Estados Unidos y a Chile. Los satélites de Estados Unidos y la logística de Chile. Ahora bien, ahí lo que hace cuando viene la victoria total de Inglaterra, Argentina busca a las Naciones Unidas pensando que las Naciones Unidas con Pérez Cuellar iban a hacer algo. No se dio cuenta que Pérez Cuellar era diplomático y que respondía a intereses del Consejo de Seguridad. Efectivamente, no entonces tenía mucho más ahí hasta ahora se ha quedado el día de hoy. Y luego cae, bueno, volviendo al anterior, cuando Belaúnde es invitado a Argentina por Alfonsín a la toma de mando de Alfonsín, que había ganado la guerra, había ganado las elecciones a la presidencia. En contra de los militares estaba ya Videla, en ese momento ya Galtieri había salido. Entonces Belaúnde recorre y va Bush a Buenos Aires, vicepresidente
padre. Bush padre papá. era vicepresidente, después fue presidente. Bush padre va a Buenos Aires a la toma de mando, como de costumbre, con sus grandes carros que llegan por avión, Claro. Cadillacs blindados, etc. Y quiere hablar con Belaúnde. Entonces Belaúnde, yo fui por suerte a esa visita. Belaúnde llevó a parlamentarios de todos los partidos, fue Carlos Malpica, fue Moreira, Manuel Moreira, fue Guerra García. O sea, PPC, APRA, Así todos fue, los Izquierda Monme Unida. Seminario. En fin, Belaúnde hizo una mixtura un mosaico y llevó a los principales líderes de todas las fuerzas políticas que lo habían apoyado. En la guerra de las Malvinas los llevó a Argentina, ¿no? Y todos estaban felices y contentos y Malpica era el más entusiasmado con Belaúnde, lo presentaba, en fin, ¿no? Interesante. Bueno, entonces cuando se entera Belaúnde que Bush está ahí y quiere hablar con él, yo le dije, perfecto, yo soy presidente, Bush es vicepresidente, que venga a la Embajada del Perú. Entonces Bush va a la Embajada del Perú, yo estoy afuera, lo recibo, pretendo abrir la puerta del auto para que baje y entre a la embajada. No podía abrirla porque estaba todo cerrado, blindado. El chofer y el guardaespaldas de adelante son los que tienen que bajar y abrir la puerta. Tienen una llave especial para abrir la puerta del auto. Claro. Y Bush ahí baja. Yo lo saludo, lo digo del presidente Belaúnde que estaba atrás, lo saluda Belaúnde. Y yo escucho que le dice, presidente, lo felicito. Bush a Belaúnde le dice, ¿ah, sí? ¿Por qué? Porque usted se pasea por las calles de Buenos Aires y lo aplauden. Yo me he paseado y me hacen así. Bueno, así. Es el amor, ¿no? Entonces, qué linda anécdota, ¿no? O sea, eso te das cuenta de que los americanos se habían dado cuenta, evidentemente, que habían perdido gran parte de su relación, su buena relación con Argentina, por las Malvinas. Efectivamente. Que después han tratado de reconstruirla, ¿no? Efectivamente, y bueno, es interesante entonces, ¿no? Lo primero que yo rescataría aquí es que los países, más allá de las interpretaciones y los sentimientos, los países tienen intereses y tienen perspectivas distintas. Los chilenos verán su accionar como correcto, nosotros lo podremos condenar, los argentinos también. Los argentinos nos quieren, nosotros queremos a los argentinos. Estados Unidos, no sé si los queremos o no los queremos, pero son influyentes en nuestra vida. Pero yo les voy a decir algo más. A raíz del apoyo del Perú a Argentina, las relaciones Perú con Inglaterra estuvieron congeladas más de 20 años. Claro. Y más de 20 o 30 años, quizás 30 más que 20, el Perú nunca tuvo agregados militares en Londres. Así es, fueron prohibidos. Claro. Y la ayuda militar, cero en 30 años. Sí. Ya creo que se restableció a partir de Bueno, ya están invirtiendo. Ahora hay una relación más fluida, ¿no? Pero de los 80 hasta los 2000 o 2010, nada. Bueno, también se entiende desde la perspectiva del Reino Unido, si es que es un país que está ayudando al enemigo, obviamente va a haber... Bueno, pero no, está bien, no entiendo. Es simplemente decir, más allá de los sentimientos, la gente tiene que entender. Lo que yo quiero decirles es que en esta guerra de las Malvinas, aparte de Argentina, por supuesto que perdió, el Perú perdió sin ser parte de la guerra. Perder sus relaciones con Inglaterra, que eran económicas y asistencia militar. Culturales, todo tipo de... Y el que ganó después de Inglaterra fue Chile. Efectivamente. Ahora, el 82 acaba la guerra, recién se resumen las relaciones diplomáticas entre Argentina y el Reino Unido en 1989. El caso del Perú es mucho más, o sea, formalmente había embajador, lo que pasa es que no había relaciones, o sea, no había intercambio de nada. Claro, era solamente una representación. Insisto, los agregados militares que siempre fueron importantes para el Perú en Londres desaparecieron. Bueno, yo de paso quiero aprovechar de mandar un saludo a Juan José Gómez Centurión, amigo muy querido mío, héroe declarado por el gobierno argentino de la guerra de las Malvinas, a Esteban Belenok también. Un abrazo, Esteban, un soldado en ese momento de la guerra, ¿no? Y bueno, ¿qué lecciones nos saca finalmente, ya para ir cerrando? ¿Qué podemos sacar de este conflicto, de esta guerra? Bueno, yo creo que la gran amistad reforzada, comprobadamente amistad eterna entre Perú y Argentina, ¿no? Ha sido una cuestión histórica, ¿no? Sí, bueno, yo creo que sin con San Martín, evidentemente, ha habido una serie de argentinos que han participado en el Perú. Y después viene el tema de Sáenz Peña, que fue muy importante. Roque Sáenz Peña, efectivamente. Roque Sáenz Peña vino al Perú
participó en la batalla de Arica, en la guerra, ¿no? Fue tomado preso, no lo fusilaron los chilenos como tenían la costumbre de fusilar a los peruanos, porque era argentino, le salvaron la vida por ser argentino, y luego Sáenz Peña fue presidente de Argentina, vino al Perú a inaugurar la Plaza Bolognesi de Lima. Hay una foto muy bonita, entrando Sáenz Peña, lleno de gente en la plaza, el año 4 o 5, vino e invitado por el gobierno especialmente para inaugurar la Plaza Bolognesi de Lima. Entonces hubo una vieja relación con Argentina y Bolognesi y Sáenz Peña es el símbolo de la participación de Argentina, que además Sáenz Peña no era cualquier ciudadano, pues era un hombre muy importante, de padre presidente y él fue presidente después. Bueno, y el caso de, entonces rescatamos esta amistad entre Perú y Argentina, finalmente también la amistad entre Perú y el Reino Unido, a pesar del tiempo, ¿no? que ha pasado y que ahora ya estamos... se ha recompuesto. Se ha recompuesto, sí. ¿no? Eso también es importante, tratar de tener buenas relaciones con todos los países. Pero qué cosa, Inglaterra ayudó a Chile contra Argentina, Inglaterra ayudó a Chile contra el Perú en la Guerra del Pacífico, efectivamente. O sea que no tenemos mucha suerte con Inglaterra. No. No. Y también... Ojalá que no haya otra guerra porque sabemos que con Inglaterra nos montamos. Pero bueno, vamos a rescatar lo positivo dentro de todo. La historia no es fija, tampoco sabemos qué va a pasar más adelante, pero nos da lecciones. Y las lecciones son que los países se mueven por intereses. La realidad actual es que las Malvinas son las Islas Falkland, están ocupadas por el Reino Unido. Se sigue negociando. Argentina no ha renunciado a la soberanía de las islas. Y no lo va a hacer nunca. Y no lo va a hacer nunca, así que esperamos que, quién sabe qué vaya a pasar, pero en algún momento se pueda resolver este problema. Ha sido un placer tenerlo, lo he pasado muy bien y creo que los muchachos acá, ¿no? Están muy contentos también. Así que muchísimas gracias, Víctor Andrés. Ha sido un placer y un honor. Gracias, Simon. Gracias.